última Coca-Cola en el desierto y soy el apóstol intergaláctico. Conmigo hay que hablar con casco de lanza porque yo soy de otra dimensión. Entonces Jesús se tuvo que someter al plan del Padre, a la autoridad del Padre, a la visión del Padre, y eso le dolió. Dijo, pero que no se haga mi voluntad. Sumisión no es sumisión hasta que no duele. Usted es autoridad sobre ellos porque usted ya vio lo que ellos todavía no ven. ¿Por qué? Why? Porque algunos de nosotros, nuestro problema no es orar más, Because many of us, our problem is not praying more, ni ayunar más, or fasting ni more, leer más la Biblia. or reading the Bible more. Es que no tenemos ninguna honra y respeto por la autoridad. Solamente tengo gratitud. I just have gratitude. Y siempre quiero expresarla, ya que es un privilegio poder servir al Señor. And I want to express it because it's a privilege to serve the Lord. En mi caso es la historia de toda mi vida. And in my case, it's been the story of my life. Yo tengo ese hermoso privilegio de haber sido criado por una hermosa mujer de Dios y soy un ratón de iglesia. Yo crecí en la iglesia. And I have the privilege of being raised by a beautiful woman of God, and I'm a church rat. I grew up in the church. Dios me permitió desde los años de mi juventud poder servir a hombres de Dios. God allowed me since the days of my youth to be able to serve men of God, Estar en el cuarto to be in the room de la grandeza, of greatness, de hombres hermosos de Dios que a través de los años, desde los 80, fueron usados por Dios, y estar en el cuarto para servirles me bendijo muchísimo. being in the room of beautiful men of God who have been serving God since the 80s, and being in that same room has blessed me. Y hablar a pastores siempre es un enorme privilegio. And speaking to pastors is always a huge privilege. Entiendo el ámbito es un poquito más comprometido, I understand the realm is a little bit more, ya que estoy requires hablando a hombres more, que presiden, because I am speaking to men who gente be de cabeza en el reino. heads in the kingdom. El gobierno del reino es la cabeza, y cuando uno habla ministerio de cabeza, está hablando a gente que ve, The que order of the oye, que kingdom, intuye y que habla. Los 4 sentidos más importantes que gobiernan la iglesia de Jesucristo. the order of the kingdom is the head, and when I speak of people who are the head, I speak of people who hear, who speak, who see, and that is the highest order, those 4 senses in the kingdom. Agradezco el privilegio que me dan de poder hablarles a la junta directiva. También he trabajado entre ustedes. And I thank you for the privilege of speaking to the governing board. It's been a privilege to work with you Y a cada hombre en esta hermosa ciudad. and every man in this beautiful Bien, city. tengo 50 minutos y quiero depositar algo en su corazón a consideración. Now, I have 50 minutes and I want to deposit something in your heart about that. Cada uno en el reino ministra desde la gracia que se les otorga. Each one of the kingdom ministers from the grace are granted. Cada uno de nosotros hemos recibido una gracia, todos hemos recibido una gracia. All of us have received the grace. En los últimos meses o desde el principio de año, cada predicador, cada conferencista, cada persona que ha impartido sabiduría de acuerdo a la gracia dada. In the last months and year, each preacher has given, each guest speaker has given something according to the grace given. Pero cada uno de los que han predicado han impartido una medida de edificación. And each person who has imparted has given a measure of impartation. Porque cuando uno va al libro de Efesios y Pablo habla sobre las 5 oficinas, las 5 oficinas no son títulos, son medidas de edificación. Because when Paul speaks about the fivefold offices, these are not titles, they are measures of Se edification. espera que un apóstol, un profeta, un evangelista, pastor o maestro sea una medida de edificación al reino. And it's expected that a pastor, a prophet, an evangelist is a measure of edification in the kingdom. Y de acuerdo a esta medida, dice el apóstol Pablo, cada uno ministre de acuerdo a la medida del don de Dios. Significa que todos tenemos una medida, no hay que competir. Nadie debe de competir. Esto no es del que quiere, del que quiere alcanzar, es del que tiene la gracia de Dios, y cada uno de nosotros tenemos una medida. Bendito sea el nombre de Jesús. And the Apostle Paul says that each of you should minister according to the measure of the gift of God. And it means that none of us should be in a competition. It's not about how fast you run, but glory to God that each of us have a measure. Pienso que la aportación del pastor Sixto en la última conferencia fue poderosísima. And I believe that the contribution Gracias of por Pastor su Sixto entusiasmo. in the Poderosísima. last session was very powerful. Oye, yo lo escuché desde el principio al fin y dije, qué medida de sabiduría tan exacta para el momento y el tiempo. And I heard it from the beginning to the end, and I thought, what a precise measure of wisdom for this time and moment. Impartir sabiduría sobre el poder de cerrar o de transicionar es crucial en nuestras vidas. Imparting wisdom about the power of closing and transitioning is crucial in our lives. En la escritura, salir y entrar es un acto de la gracia de Dios. El pueblo salió de Egipto, no entró a la promesa. Salir y entrar es un acto de la gracia de Dios. Hay gente que sale y nunca entra.
In Scripture, entering and exiting is a grace given by God. The people of Israel, they left Egypt, but they didn't go into the promised land. It is a grace that only God allows. Saber cuándo transicionar. To know when to Me transition. pareció espectacular la impartición. I thought his impartation was spectacular. Saber cuándo debemos de soltar para poder abrazar algo nuevo. To know when we should let go to embrace something new. Me identifiqué perfectamente porque hace casi 10 meses anuncié que estoy en mi transición y que en los próximos 3 años estaré entregando mi oficina pastoral. And I was able to identify myself with that word because a few months ago I said that I'm going to transition and release my pastoral office. Que el Espíritu de Dios me habló, entrega tu oficina cuando estés allá arriba, porque el diseño es jalar a alguien a donde tú estás, no es cargar y empujar a alguien a donde tú estás. Because the Spirit of the Lord spoke to me and He said, I want you to transition when you're on top, because the design of the kingdom is to be able to pull somebody up and push them, not when you're going down. Mi madre tiene 90 años, es imposible que ella me empuje a lo que haya alcanzado. Uno no transiciona cuando va hacia abajo, uno transiciona cuando está vigente. My mother is 90 years old and it's impossible for her to pull me up. You transition when you are not going down, but rather when you are still valid and current. Así que en los próximos 2 años y pico estaré entregando mi oficina. So the next Eso va a ser 2 un years, rollo. Se dice fácil, pero qué difícil va a ser. I will be surrendering my office, and it's easier said than done. It's going to be a big mess. Pero aunque entregue el timón del auto, me quedo en el auto. But even though I give up the Ya no driver's seat, presido yo. I stay in the Pero en car. el sillón de atrás le voy a decir, mijo, por ahí no te metas, que yo ya me metí ahí. Derecha, papá, I derecha. don't lead, but from the back seat, I'm going to be, son, don't get in that, turn right, because I did that. Pero debo de soltar lo que un día agarré para poder pasar al próximo tiempo. But I should let go of what once I held so that I can move into the next time. Antes de esa impartición, el pastor Edwin impartió una poderosísima impartición sobre sabiduría práctica, cosas que a lo mejor no están en un versículo bíblico, pero que son implícitas en el orden gobierno del reino. And before that, Pastor Edwin, he also shared a very precise word of wisdom that may not be explicitly in the scriptures, but it's there implicitly in the order of government. Las cosas que hacen diferencia en la vida de una casa ministerial, que no son diferentes. Todos nosotros tenemos sillas en nuestros templos, todos nosotros tenemos aire acondicionado, espero en el nombre de Jesús, todos tenemos sonido, todos tenemos piano, todos tenemos esto. ¿Cuál es la diferencia entre una casa y la otra? And Si these are todas the tenemos things eso. that make a difference in ministerial homes when we all have air conditioning, we all have a room, a sanctuary, and we all have chairs. But now what marks the difference? La misma diferencia que existe entre un hotel 4 estrellas o 5 estrellas o 1 estrella. Todas tienen cama, todos tienen baño, todos tienen sábanas. La diferencia no es lo que se tiene, es cómo se trata esos pequeños detalles de arreglar la cama, de limpiar el baño. Me pareció espectacular. And the difference is between a 5-star hotel and a 1-star hotel, and how they have bears and they have beds and bed sheets and they have furniture. But what sets them apart is the details, how they lay down to bed and how things are very crisp and precise. Antes de eso se habló de la salud emocional. And before that, you spoke about emotional Lo health. que quiero decir es que progresivamente cada quien ha aportado. Mi asignación en el reino durante años, más de 3 décadas, ha sido poder colaborar con ministros en el orden y la estructura del reino. And what I want to say is that there are different measures and everyone is edified differently, but my assignment has been to collaborate with ministers in the kingdom about the order of the kingdom. Y esta mañana quiero impartir o colaborar en la revelación de 2 conceptos que son sumamente importantes en la edificación de la iglesia, porque son parte del reino, y es el concepto del poder y la autoridad. And this morning I want to collaborate and impart about 2 concepts that are highly important in the edification of the kingdom, and it is power and order. Dar un balance especialmente al concepto de la autoridad, hablar sobre la autoridad espiritual, el mal uso de la autoridad y la mala representación de la autoridad. Power and authority, and to give concepts about authority, the misuse of authority, and the bad representation of authority. Esto es importante porque Dios jamás nos enviará a hacer algo en lo que primero no nos empodere con autoridad. Es una pérdida de tiempo hacer cosas si uno no está empoderado de autoridad. Nada que uno haga sin la autoridad de Dios tendrá ningún fruto. And this is important because you should never do something without the authority of God. It is a big mess if we do things without God's authority. Whatever you do without His authority is a misuse of Si time. usted va a cantar, If you're going to sing, cante con autoridad. sing with authority. Si usted va a predicar, If you're going to predique preach, con autoridad. preach with Si authority. usted va a enseñar, If you're going to teach, enseñe con autoridad. teach with authority. Porque todo lo que Dios perdió en el huerto del Edén no fue un pecador. Dios perdió a su representante. Por eso cuando la escritura dice que Él vino a restaurar lo que se había perdido, lo que
se había perdido, lo que se había perdido, no los que se habían perdido. Él vino a restaurar lo que se había perdido. Y lo que se perdió fue el representante de Dios en la tierra, aquel que se le dio autoridad para ejercer el poder. Because what was lost in the Garden of Eden with Adam was not someone, it wasn't a sinner, but rather what was lost. It says that Jesus came to save what was lost, and what was lost was God's representative over the earth. Ahora, por supuesto que tenemos problemas en la iglesia y seguramente de nosotros todavía tenemos rollos cruzados en el concepto de las líneas de autoridad establecidas, porque hay quien celebra al maestro, al evangelista y al pastor, pero mira con mala cara al apóstol y al profeta. And of course, many of us, we have different issues with authority, and there are some people who respect the pastor and the teacher, but we do not look lightly with the person who is the apostle or the prophet. Gracias por su amén. Thank you for your amen. Uno no puede borrar ni esconder con un dedo que son líneas de autoridad y constituciones en el reino. And I can't hide or negate the fact that these are lines of authority and constitutions in the Eso kingdom. no me lo inventé yo. Pablo escribe en el capítulo 4 del libro de Efesios, dice: yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad, mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en el amor, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza a vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad, dio dones a los hombres, y eso que sufrió, que es, sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió, él mismo, quien también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo, él mismo constituyó. Oye, hay que interpretar esto. And you have to interpret Hay que Ephesians buscar el griego en 4, esto. 1 through 11. No hay cosas que solamente se leen y se aceptan porque son verdades bíblicas. And we don't need to try to interpret it or look for the Greek. These are just biblical truths, especially in verse 11, and just receive it. Dice: él mismo constituyó. It says that he himself Y gave. luego da 5 oficinas que son medidas de gracia para la edificación de la iglesia. And then it gives 5 offices that are measures of grace for the edification No of the son church. títulos para lucirlos. They're not titles to Son show medidas off. de gracia. They're measures of Si grace. no tiene una medida de edificación, no tome el título. And if you don't have a measure of edification, then don't take up the title. Empecé muy agresivo. Did I start off too aggressively? Me voy a poner un poquito peor. I'm going to get a little bit worse. Son medidas de edificación. They're measures of No hay nada de que edification. gloriarse. There's nothing to take No es glory habilidad over. humana. It is not human No wisdom. es de que yo soy la última Coca-Cola en el desierto y soy el apóstol intergaláctico. Conmigo hay que hablar con casco de la NASA porque yo soy de otra dimensión. And if you say, oh, I'm all that in a bag of chips, and then to talk to me, you need a NASA helmet because I'm an intergalactic apostle. Uno debe de esforzarse, preocuparse por el ejercicio del oficio, no por el título. You should make an effort and be concerned about the exercise of the office, not the title. Entonces se establece esta línea. So it establishes this line. Ahora présteme atención, por favor. Now pay attention, please. Y en esto quiero afirmar ciertas cosas. And I want to affirm certain things with this. Son importantes. They are important. La Biblia dice en Mateo capítulo 7, versículo 28, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina porque enseñaba. ¿Con qué enseñaba? Enseñaba como quien tiene autoridad. No sirve de nada enseñar si uno no enseña como quien tiene autoridad. Matthew 7:28 says that people were astonished at Jesus' teaching, for he taught them as one having authority. He taught them having authority. What did he have? He had authority. Ahora, para la mente del reino, Now, to the mind of the kingdom, ¿qué es autoridad? what is authority? Digo esto porque todos nosotros ministramos y enseñamos y presidimos desde la autoridad que Dios nos ha dado. I say this because all of us lead and we teach and we minister from the authority God gave us. Y la autoridad tiene que ser recibida, reconocida y entendida. And authority must be received, recognized, and understood. Y tiene que tener un balance bíblico para que no hayan abusos de autoridad. And it must have a biblical balance so that you don't have abuse of authority. Porque cuando la escritura dice, Because when scripture el says, centurión dijo: yo soy un hombre que está bajo autoridad. Nunca dijo debajo, dijo bajo. Nunca dijo debajo, digo yo estoy bajo, no debajo. Una cosa es estar debajo de alguien, otra cosa es estar bajo, no debajo. and
And the centurion said, I am a man under authority. He didn't say he's a man beneath authority. He said he's a man under authority. One thing is to be under authority, and then another one is to be beneath that Y authority. dice, como estoy bajo autoridad, le digo a este que vaya y va, le digo a este que viene y viene. Entonces tú no tienes que venir, solo envía la palabra. Y este centurión revela un principio poderosísimo del reino, que es estar bajo autoridad. And he said, because I'm under authority, I told that one, go, and he goes. I told that one, come, and he comes. And he said, you don't even to come there, just send the word. And now we need to understand that that is levels of authority. Ahora escúchenme, por favor. Now listen to me, please. ¿Por qué las 5 oficinas? ¿Las cuántas? Why is it the fivefold office? How many? Dígalo aunque le cueste, diga las 5. Say it, even if it's hard for you. Say it's Son 5 cinco. offices. They're No son 5. tres. They're not 3. Son 5. They're 5. Celebremos las otras 3 y aceptemos las 2 que están medio ahí. Let's celebrate the other 3 and just accept those other 2 that are a little bit tough. Ahora, le explico por qué el ataque y el rechazo es por causa de la mala representación de la oficina. And I'll explain. The attack and the rejection is because of the misrepresentation of the Este es el office. rollo que tenemos entre nosotros. And this is the mess that we have amongst each other. Pero que tengamos diferencias entre nosotros no anula la verdad de la palabra. And because we have differences amongst each other doesn't annul the truth of the Ahora, word. el ataque y el rechazo es por causa de la mala representación en el pasado. ¿En dónde? Now, the attack and the rejection is because of misrepresentation in the past. Where? Ayúdenme, que a usted le gusta que lo ayuden cuando predica. Help me. You like it when people help you when you preach. La mala representación en el pasado. ¿En dónde? Misrepresentation in the past. En Where? el pasado. In the past. Se toman decisiones, se toman posturas espirituales en las cuales a veces estamos engañados, basados no en el origen, sino en el pasado. Decisions and postures are made, and decisions are made not in the order, but rather in the past. En la escritura, el pasado y el origen no son lo mismo. In scripture, the past and the origin are not the same. El pasado tiene que ver con hombres, el origen tiene que ver con Dios. The past deals with men and the origin deals with No God. tomemos decisiones basadas en el pasado, porque uno me hirió, porque uno me escupió, porque uno lo hizo. Ese es hombre, los hombres somos así. En última instancia, somos vasos de barro. Let's not make decisions Gracias because por su somebody amén. spit on me, somebody hurt me. Those are based on men, and men are clay vessels. Sin embargo, la escritura dice que las oficinas tienen su origen en Dios. ¿Lo dice o no lo dice? However, scripture says that the offices have Dígame, their ¿lo dice origin o no lo in dice? God. Does it say it or not? Estas oficinas no deben de ser operadas, trabajadas, edificadas desde experiencias personales, These offices shouldn't be operated on or built on experiences from your sino personal desde el life, fundamento de la escritura y una sobria y madura interpretación de ellas. but rather the foundation of the scriptures and a sober and mature interpretation of them. Ahora, mírenme por favor. Now look at me, please. La razón por la que estas oficinas son atacadas es porque son legítimas. The reason why these offices are attacked is because they are legitimate. Porque lo legítimo es lo que se trata de ponerlo falso. O sea, nadie tiene problemas con un billete de A7 que se lo pasen como falso, porque no hay billete de A7. Because the false tries to copy the legitimate. For example, nobody tries to copy a $7 bill because it doesn't exist. Es lo legítimo lo que tiende a ser falso. The legitimate is what people try to make fake. Nuestros hermanos chinos son fantásticos en eso. Our brothers and sisters in China are great at this. La Biblia dice, God created the heavens and the earth in China, and He made everything in China. The Bible says que Dios creó los cielos y la tierra y después todo fue hecho en China. Ahora, présteme atención. Now pay attention. Esta legitimidad de las oficinas es desde donde fluye la autoridad y se modera el poder en el reino. This legitimacy is where authority flows and you model power in the kingdom. El reto que tenemos con las oficinas ministeriales The challenge that we have with the ministerial offices corrección. is correction. y corrección. Todos los pastores que estamos aquí necesitamos ejercerlo en nuestras congregaciones. And all of the pastors here, we need to exercise correction in our congregation. Porque yo sé que aunque ustedes parecen lindos, algunos de ustedes como yo, a veces oramos, Señor, ilumínalos o elimínalos. And I know because all of you look nice, but many of you have prayed, Lord, illuminate them or eliminate them. Aunque vemos en la cara que usted pastorea ángeles, todos en algún momento tenemos que ejercer And now you all look like Pastor angels, but Carlos. all of us at some point have to pray that. En algún momento usted, y si usted no pone corrección, se vuelve un relajo la iglesia. And at some point, if you do not place correction, then the church O gets sea, messy. es parte de nuestro ejercicio y de la medida de nuestra edificación poder ejercer autoridad, establecer el poder y la corrección, pero se debe de hacer con la revelación que la Escritura enseña. In other words, it's part of our exercise that we need to establish authority and power and make corrections, however, according to how the El scriptures reto que teach it. tenemos es con las oficinas ministeriales y la corrección. The challenge that we have is with the ministerial offices and correction. Y con el concepto de corrección, el concepto de autoridad. And with the concept of correction, the concept of authority. Mírenme, Look at me. corrección en la Escritura siempre viene de arriba,
nunca de abajo. Correction in scripture always comes from above, not from below. Alguien que me diga amén aquí, por favor. Somebody say amen here, Voy a please. decirlo de nuevo. Corrección en la escritura siempre viene de arriba, no de abajo. Correction in scripture always comes from above, never from below. Autoridad solo es dada cuando el espíritu de humildad gobierna una vida. Authority is only given when the spirit of humility governs a life. Autoridad solo es dada cuando el espíritu de humildad gobierna una vida. Authority is only given when the spirit of humility governs a Es la life. humildad la que considera dar cuentas. It is humility that considers to give an account. Si no hay humildad, no se da cuentas a nada ni a nadie. If there isn't humility, you don't give an account to No, yo no anybody. necesito darle cuentas a alguien. Todos deberemos dar cuentas. Es peligro no dar cuentas. You say, I don't need to give an account to anybody. All of us need to, and it's a danger La not to. figura de autoridad en el reino nos guardará a nosotros y guardará a la gente que presidimos. Todos tenemos que dar cuentas a alguien. The figure of authority in the kingdom will keep us and the people that we lead. Everybody needs to give an account to somebody. En el reino no se debe de ejercer autoridad si uno no está dispuesto a estar bajo ella. In the kingdom, you shouldn't exercise authority if you're not willing to be below it. Algunos de ustedes, me gustó lo que dijo Pastor Edwin And I liked what Pastor Edwin said cuando anunció la próxima actividad. when he announced the next Y activity. digo, en la próxima autoridad tendremos a mi pastor. And he said, at the next activity, we'll have my pastor. A mí me parece tan rico eso. And I like that, and I think so Saber que nice. alguien le da cuentas a To alguien. know that somebody gives an account to Que somebody alguien else. se deja pastorear por That alguien. somebody allows himself to be pastored Que by somebody alguien puede else. medirte. That someone can measure you. Dígame amén. Say amen. Sumisión, ahora mire, entiéndame por favor. Sumisión y acuerdo no es lo mismo. Submission. Now, please understand, submission and agreement are not the Y same. esto es algo que tenemos que enseñar en nuestros discipulados. Sumisión y acuerdo no es lo mismo. This is something we need to teach in our discipleships. Submission and agreement are not the Y same. sumisión no es una actitud de debilidad, sino es una posición poderosísima en el reino. And submission is not an attitude of weakness, but rather it's a very powerful position in the kingdom. La sumisión no empieza hasta que no haya sufrimiento. Uno no está sometido hasta que a uno no le dolió algo. Submission doesn't start until there is suffering. You're not submitted unless something hurts. Jesús dijo, Jesus said, Padre, si puedes pasar esta copa de mí, Father, if you can pass and take this cup from me, entremos en un acuerdo. let's come into an agreement. Por favor, entremos en un acuerdo. Please, let's come into agreement. Pasa esta copa de mí. Take this cup Y from el me. padre le dijo, qué pena, no hay negociación. And the father said, I'm so sorry. There's Esto no no hay manera de negotiation. rodearlo. There's no way to surround. Entonces Jesús se tuvo que someter al plan del Padre, a la autoridad del Padre, a la visión del Padre, y eso le dolió. Dijo, pero que no se haga mi voluntad. Sumisión no es sumisión hasta que no duele. And Jesus had to submit to the will of the Father, the vision of the Father. And he said, not my will be done, but your will be done. Submission doesn't happen unless something hurts. La mayoría de nosotros caminamos en acuerdo, no en sumisión. Most of us don't walk in submission, we walk in Y agreement. la gente que presidimos también And the people that we lead to, caminan en acuerdo hasta que tú dices algo desde el púlpito con lo que ellos no están de acuerdo, y cuando ellos no estén de acuerdo se va a saber si de verdad tú eres su autoridad, porque tú puedes ser su pastor y eso no significa que sea tu autoridad. they listen to you and they're in agreement with you until you say something from the pulpit that they don't like. And in that moment, you will know if they are truly submitted to you and if you are truly their authority. Esto es muy agresivo. Am I being too Solo aggressive? quiero que contemplemos este concepto, porque nosotros debemos de ministrarlo a nuestra gente y a la misma vez debemos de vivirlo. Nada es poderoso en el reino. Es peligrosísimo enseñar y no aplicar. And I want us to understand this concept, because not only should we teach it, but we should live it. Because one thing is to experience and another is to explain Es it. peligrosísimo eso. It's very dangerous Enseñar de diezmos. to teach about tithing. Peligrosísimo. Very dangerous. Buscar estudios de alabanza, de oración y no. To look for praise and worship studies and not. Peligrosísimo. Very dangerous. Nos estamos poniendo en un lugar muy complejo y difícil. We're in a very complex and difficult place. Ahora, quisiera empezar diciendo que cada vez que tocamos el tema de autoridad, sea que nosotros lo enseñemos a nuestros discípulos o a nosotros nos lo enseñen, eso es un asunto yuca. ¿Entiende ese griego? ¿Entiende el griego yuca? I like to begin by saying that whenever we speak about this principle of authority ¿Ha comido usted alguna vez yuca? and we lead it, and this is a very Sin nada, tough sin one. agua, sin nada. Usted come la yuca, mastica la yuca. No le pasa, es yuca este tema. And there is a vegetable called yucca, and it's very dry. And this is very difficult because when you eat this type of word, it gets stuck and it's ¿Le dry. explico por qué? I'll explain why. Porque por alguna razón la mente humana tiene un nivel de ofendibilidad
más propenso a este tema que a ningún otro. Because for some reason, humans, we are more likely to be offended about this topic than every other. Sin embargo, en el reino son conceptos importantísimos de definirlos. However, in the kingdom, these are topics that are very important to define. Porque sí se tiene un problema de autoridad en el mundo y usted lo sabe. Sí tenemos un problema de autoridad en el mundo. Sí lo tenemos. Because there is an authority power in the world. There is a power with authority in the world. Si hay una palabra que explica el mundo, If los there's a sistemas, word el cosmos, los etnos, es la palabra autoridad. that explains the world, the systems, the ethnos, the cosmos, is the word authority. Esto explica el desarrollo y la decadencia del ser humano al resistir todo lo que es autoridad. This explains the decay and authorities of human beings to everything that is it. Ahora, tocante la autoridad, la escritura dice esto. Regarding authority, scripture says, La escritura dice que en el tiempo de Jesús la gente decía, ¿de dónde saca esa autoridad? Significa que para el tiempo y el momento de Jesús ya se conocía o se manejaba el concepto de autoridad, porque estos decían, este tiene autoridad, ¿de dónde la saca? and the scripture says that when Jesus spoke, people said, where did he get this authority? It means that during that time in scripture, there was already the concept of authority, and people are asking, looking for an explanation, where did he bring it out Ahora, of? mírenme por favor, un concepto muy fidedigno en el reino sobre autoridad es este. Now look at me, please. A very faithful concept about authority is this in the kingdom. Autoridad en el reino es el deseo que tiene un padre de ver la vida de un hijo anticipadamente. Authority is the desire of a father to see the life of their children in anticipation. Lo repito de nuevo. I'll repeat it again. En el reino, ¿en dónde? In the kingdom, in what? Ayúdenme, pastor. En el reino, ¿en dónde? Help me, pastor. In the No en la kingdom. religión, en el reino. Not in religion, in the kingdom. Una de las definiciones de autoridad es el deseo que tiene un padre de ver la vida de un hijo anticipadamente. It's the desire that the father or a parent has to see the design of their children in anticipation. La pregunta es esta. The question is this. ¿Por qué un padre es autoridad para su hijo? Why is a parent authority for their children? ¿Por qué un padre es autoridad para su hijo? Why is a parent authority for their children? La respuesta es esta. The answer is this. Porque un padre ha visto el futuro del hijo antes que el hijo. Y basado en esa visión es que el padre recomienda, aconseja, manda, ordena, sugiere, corrige, da pau pau, basado en lo que ya vio. Por eso es que usted se juntaba con sus hijos y les decía, mijo, ese amiguito no te conviene. Y los niños decían, mi papá piensa que lo sabe todo si no conoce nada. Mijo, por ese camino no vaya. Mijo, esa inversión no lo haga. ¿Por qué? Porque es el deseo de un padre de ver la vida de un hijo anticipadamente. Because a parent's authority is based on the fact that they already saw the destiny and the end of their children's life. And this is why you would tell your child, don't go through that way, don't do this or don't do that. And the child would say, no, I'll do whatever I want. But it's because you have a desire for your child's life and for them to reach their intended destiny. La autoridad en el reino Authority in the kingdom está siempre sobre alguien que ha visto el destino de otro. is always upon somebody that saw somebody else's La destiny. autoridad en el reino Authority in the kingdom está siempre sobre alguien que ha visto el destino de otro. is always upon somebody that saw somebody else's destiny. Es autoridad porque ya fue a donde tú no has ido, ya regresó para contarte, por ahí no te metas. It's authority because they already went to where you haven't been to, and they say, don't go that way. Y el otro que recibe esa impartición debe de intuirlo, debe de aceptarlo, debe de reconocerlo, porque la autoridad no se impone, se recibe y se reconoce. And the other person who receives that authority, you shouldn't resist it or impose it, because authority is only recognized, it cannot be imposed. Desde ahí fluye el vínculo sano de la autoridad en el reino. From there, you get a healthy link of authority in the kingdom. Pero míreme por favor, But look at me, please. nadie puede edificar en el reino sin el concepto de autoridad. Nobody can edify in the kingdom without the concept of authority. Hasta los discípulos esperaron. Even the disciples Les waited. dijo, esperen, They said, el wait, Espíritu Santo vendrá, He said the una Holy Spirit will impartición come, de poder vendrá. and the power Y aunque impartation el will poder come. es maravilloso, The power is marvelous. es ilegal si no tiene autoridad. It's illegal if there's no authority. O sea, de buscar el poder sin conocer la autoridad es un peligro, porque tener una pistola y no tener una licencia para portarla Because seeking power without authority is a danger. If you have a gun and don't have a license to carry it. Si la iglesia nada más opera por dones, por unciones, por mantos y no reconoce autoridad, ahora tenemos un peligro. Tenemos una iglesia llena de mercenarios que nunca serán soldados. Tienen pistola, tienen cuchillo, tienen machete, con lo mismo que un soldado, pero la diferencia es que un soldado respaldado por un gobierno y bajo una autoridad, y un mercenario solo tiene don. And the danger is if the church only operates according to mantles, gifts, and anointings, then
mercenary. The difference between a soldier that is backed up between a government and a mercenary is just that a mercenary only has gifts, but a soldier has the backing La of the autoridad kingdom. es cobertura. Esa palabra como duele. Esa palabra es rechazada en las últimas 2 décadas. Cobertura. Authority is covering, and that word is very much rejected. Sin embargo, es clave en la escritura. However, it's clear in Scripture. Nuestra cobertura es el Señor. Our covering is the Lord. ¿Qué quiso decir Jesús cuando dijo, os envío como ovejas en medio de lobos? Valiente oferta. What was Jesus saying when he said, I sent you like sheep amongst wolves? And that is a brave offer. Analiza eso. Analyze that. Oígame, te envío I sent you como oveja like sheep en medio de lobos. amongst wolves. ¿Qué esperanza tiene una oveja What en hope medio de lobos? does a sheep have amongst wolves? Si la oveja no se puede defender, imagínese aquellos con los dientes If the sheep cannot defend herself, imagine the teeth of the wolves. y la oveja me. And the sheep says, man. ¿Por qué Jesús dice os envío como ovejas en medio de lobos? Why does Jesus says, I sent you like sheep amongst wolves? ¿Dónde estaba el poder? Where was the El power? poder no estaba en la oveja. The power wasn't in El the poder sheep. estaba en el envío. The power was in the Porque sending. una cosa es lo quien te envía. Si el que te envía y es alguien que tiene autoridad, papá, métete al horno de fuego, métete al pozo de leones, camina por el valle de sombra y de muerte, nada te tocará. Because one thing is who sends you, and if the one who sends you gives you a backing, then you can get into the furnace, you can go against wolves, you can get there with the authority. Si Dios te cubre, ¿quién te descubre? If God covers you, who can uncover you? Voy a unirme al grupo I'm going to join the group de las ciudades más hermosas. of the most beautiful cities. Yo estoy en la ciudad de Hialeah Garden, la ciudad más hermosa de la Florida. I'm in the city of Hialeah Gardens, the most beautiful La city mejor. in Florida, the best one. Pero yuca, But it's tough porque la segunda capital de la brujería está aquí en Hialeah. because the second capital of witchcraft is Así que cuando Hialeah. Dios me trajo aquí me dijo, vas a pelear contra santería, espiritismo, macumba, magia negra, y no puedes levantar un ministerio aguado. No puedes levantar un ministerio aguado. Que no puedes levantar un ministerio aguado. Te he llamado con un mensaje de autoridad, de poder, de dominio y de gobierno. Tú no puedes ser aguado en medio de lobos. Because when God brought me, He said, you're going to face witchcraft, Santeria, black magic, macumba, and He said, you cannot be watered down. You cannot be watered down because the kingdom that I called you to preach is a kingdom of power and government that you cannot be watered down. La autoridad de Dios como uno de sus atributos, óigalo. The authority of God as one of His attributes. Listen. La autoridad de Dios, The authority of God. óigalo. Listen. La autoridad de Dios God's authority como uno de sus atributos. as one of His attributes No puede separarse del resto de sus atributos. cannot be separated from the rest of His Y attributes. este es el problema. This is the problem. Tenemos gente que bajo el nombre de autoridad daña, golpea, escupe, humilla. Yo tengo un rollo con eso porque la autoridad de Dios no se puede separar de la paciencia de Dios, del amor de Dios, de la misericordia de Dios y la fidelidad de Dios. No. No me separe la autoridad del amor. No me separe la autoridad de la fidelidad. No me separe la autoridad de la misericordia. La autoridad jamás se separa de ninguno de los atributos de Dios. Because we have Si vas a corregir, corrige en amor. We have a ton of people that hurt people, spit on people, and they say that is authority. But true authority of God cannot be separated from His attributes. Do not separate the authority of God from love, from patience, from kindness. Don't separate it from any of God's attributes. ¿Está muy grueso esto? Is this too thick? La autoridad de Dios siempre está vinculada a su protección. The authority of God is always linked to His protection. Por eso que un padre ejerce autoridad sobre sus hijos. That is why a parent exercises authority No over his está children. tratando de humillarlo. They're not trying to humiliate Está them. tratando de protegerlo. They're trying to protect them. Yo soy modelo 66. Diga, eso no es nada. I'm a 1966 Ayúdeme, model. eso no es nada. Say that's nothing. Help me No out. soy modelo. I am a good model. No me ve así. Don't look at Llegará me ahí. like that. You'll get there. Yo soy modelo 66. I'm a 1966 Y model. mi madre es un modelo más antiguo. And my mother is a more En el tiempo de mi mamá no había abusos a los niños. Mi madre me abusó. In her days, there wasn't a child abuse as a Me term. She dio por abused me. arriba, me dio por abajo, me dio por el lado, me dio por ahí. No, nadie le dijo a nadie. Ese es mi hijo.
She hit me on top of the bottom every side and nobody said anything, and she said, that's my son. Me decía, hoy no sales. She'd say, you don't Y go yo no out podía today. llamar al servicio social, no salgo. And I couldn't call social services. Y tenía claros los linderos de autoridad y no eran negociables. And the Pero boundaries. yo me enojaba, yo decía que grosera mi mamá, ¿por qué no me deja dormir en la casa de nadie más? ¿Por qué me manda a hacer esto? ¿Por qué no puedo hacer esto? No puedo hacer esto. Nunca entendí, hoy lo entiendo, que su autoridad me estaba protegiendo, que su autoridad me estaba protegiendo, porque el principio gobernante del reino es la autoridad te protege. And the boundaries of authority were very clear. And I would say, my mom doesn't let me do this. My mom doesn't let me go there. And now I truly understand that my mother was protecting me because authority protects. La razón porque la autoridad de Dios The reason why God's authority debemos de recibirla, should be received, no solamente directamente de Dios, sino a través de hombres, not just directly from God, but through other men, es porque Dios ya estuvo hasta donde nosotros vamos. is because God already went to where we're going. Su eternidad es el fundamento de su autoridad. His eternity is the Lo foundation of voy a his decir de authority. nuevo, su eternidad es el fundamento de su autoridad. I'll say it again. His eternity is the foundation of his authority. Ahora no lo entiendo. Now I don't Ahora hago understand berrinche. it. And now I'm doing Ahora a no me tantrum. gusta. Now I don't Ahora like me it. peleo. Now I fight. Y Dios dice a mí que me importa. Mi autoridad está fundada en mi eternidad. Y yo te cuido aún de ti mismo. Pablo le dijo a su hijo espiritual, el diablo no te va a tocar, pero cuídate de ti mismo. And God says, I don't care whether you like it or not. God says, I'm going to take care of you. I'm going to protect you. That's why the Apostle Paul told Timothy, you be careful and watch out for yourself. Debemos de hablar de autoridad entre nosotros. We must speak about authority amongst each other. Y si me espera un momentito, voy a entrar no solo al lado de las ovejas, sino de este lado de acá. Este es el yuca. And if you wait for me, I'm going to speak not just about the sheep, but on this side. And this is a tough one. Autoridad delegada. Delegated authority. Oiga, autoridad delegada. Listen, delegated authority. Óigalo, autoridad delegada Listen, delegated authority es alguien is someone que fue a donde yo no he ido y con amor quiere prevenirme de que vaya. who went to where I haven't been and with love wants to prevent me from going. Autoridad delegada es alguien que es autoridad sobre mi vida porque tengo la confianza de que esa persona ya habitó a donde yo voy. Delegated authority is authority in my life because I trust that that person already went to where I am going. Ya habitó por experiencia, They already went by ya habitó por experience. vida, They went there ya through habitó por life. vínculo de Dios. They lived there through a link with Pastores, God. ¿no es eso lo que estamos diciéndole a la gente todos los domingos? Pastors, isn't that what we're telling people every ¿No Sunday? son esos nuestros mensajes? Aren't these our messages? ¿Desde qué principio predicamos? Predicamos para protegerlos. Usted enseña de fe, usted enseña de humildad, usted enseña de la sangre. Todas sus enseñanzas están fundadas en que usted, por la palabra y por el Espíritu, ya fue a donde ellos no han llegado. Usted es autoridad sobre ellos porque usted ya vio lo que ellos todavía no ven. And from what foundation do we preach? You preach about faith and about humility because by experience or through the word, you already went there. So now we teach to them all of these principles because what they haven't seen yet, you already see by the La Spirit. autoridad en el reino es un vínculo sano. ¿Es un vínculo qué? Authority in the kingdom is a healthy link. It's a what? Me voy a acercar y le voy a dar un pellizcón. I'm going to get closer. I'm going to pinch you. La autoridad en el reino es un vínculo sano. ¿Es un vínculo qué? Authority in the kingdom is a healthy link. No debería nadie ser repelente a la autoridad. No one should repel authority. La autoridad debería ser aceptada y celebrada. Authority should be celebrated and accepted. Porque la autoridad tiene naturaleza profética. Óigalo, naturaleza profética. Óigalo, la autoridad tiene naturaleza profética. Because authority has a prophetic nature. Listen, authority has a prophetic nature. Porque algo es profético no porque va hacia dónde o va hacia algún lugar. Algo es profético porque ya fue y regresó y ahora te lo dice. Because something is prophetic not because they already went somewhere, but it's prophetic because they went and now they're coming back to tell you. Sea que usted crea en profetas o no, Whether you believe in prophets or not, ahí está. it's there. La actividad profética más sustancial para la escritura es la obediencia a Dios. The most substantial prophetic activity to scripture is obedience to Lo God. voy a decir. I always say La it again. actividad profética The prophetic más activity sustancial. that is most la obediencia a Dios. substantial is obedience to God. El principio es, The principle is usted obedezca a Dios you obey God y todo lo que Dios dice en su palabra le va a pasar. and everything that God says in his word will happen. Todo. Everything.
La obediencia a Dios Obedience to God es la graduación de la fe. is the graduation of Uno faith. sabe que se graduó de la dimensión de la fe cuando empieza a obedecer. You know you graduated from the dimension of faith when you start to La fe obey. es una batalla. Faith is a Yo battle. creo, I believe. yo declaro, I declare. yo toco, I yo touch. miro. I look. Nos miramos al espejo y decimos, tú puedes, Rocky, un round más, tú puedes, Rocky, un round más. We look in the mirror and we say, you can do it, Rocky. One more round, you can do La it. fe es una batalla. And faith is a Es la battle. única batalla que en el Nuevo Testamento se debe de pelear. It's the only battle you should face in the New No, que Testament. yo estoy peleando con la maldita perra Jezabel. Deje de pelear. Fue vencida en la cruz de Calvario y no se va a levantar. And you say, oh, I am fighting against that dog. Jezebel won't stop fighting. She was defeated at the cross of Calvary and she's not going to get back up. Elija sus batallas. Choose your battles. Si Jesús la peleó, no lo dejó en el ring. Jesús no dejó a ningún contrincante en el ring esperando por un segundo round para que usted se levante. A todos los humilló, los puso por debajo de sus pies, tomó autoridad de gobierno y antes de irse le dio a usted la autoridad. And if there's a defeated foe that Jesus fought at the ring, they're not going to get back up. He defeated them all. He said, you have authority over them. They're under his feet. And now he gives you the keys. La obediencia a Dios no se adultera. Obedience to God is not Por eso es que es adulterated. la actividad profética más sustancial. That's why it's the most substantial prophetic activity. Cualquier profeta en algún momento puede manipular. Any prophet at some point can manipulate. Yo creo en profetas. I believe in Yo prophets. recibo profetas. I receive prophets. A ver cómo me toma esto. Yo soy un profeta And let me see how you take this. I am a prophet para mi generación. to my generation. Pero todo hombre podemos en algún momento fallar porque somos hombres. But all men at some point can fail because we are men. Pero la actividad profética más sustancial y más segura es la obediencia a Dios. But the most substantial and safe prophetic activity is obedience La to God. obediencia a Dios, a su palabra y las autoridades que Él nos ha dado. Obedience to God and His Word and the authorities He's given us. Luego de que usted encuentra una autoridad, Now, after you find an authority, abrácela, cuídela, porque Dios le guiará, le protegerá, le inspirará a través de ella. embrace it, take care of it, because God will prosper you, He will edify you, and guide you through La it. obediencia a Dios, a su diseño, harán que todo lo que Él ha prometido suceda en mi vida. Obedience to God and His design will make everything that He has promised to happen in my Ahora life. me faltan 12 minutos. Now, I have 12 minutes left. Si yo llegara a necesitar 3 minutos más, ¿alguno de ustedes me lo daría? If I were to need 3 more minutes, would any of you give them Gracias, to me? pastor. Thank you, Ayuda esto. Pastor. A ver, It's so levántame la tough mano que me here. darían 3 minutos. Raise your hand if you give me 3 more minutes if I needed it. Tengo cámara, ya tomé la cámara de todos los demás. And I have cameras, I'm recording the rest of you. Es una broma, es una broma. Sit down. El reino, míreme, el reino existe porque hay autoridad. Look at me, the kingdom exists because there's authority. Ahora usted puede negociar o podemos negociar lo que usted quiera sobre el mensaje. Por favor, hablemos de todo. Todo es bueno, todo es necesario. Pero Jesús vino a predicar reino. Now you can negotiate anything you want about the kingdom, everything is good and precious, but Jesus preached the kingdom. Y el reino existe porque hay autoridad. And the kingdom exists because there's authority. Existe porque hay poder. It exists because there's power. Existe porque hay sumisión. It exists because there's Y la submission. obediencia cierra ese ciclo. And obedience closes that cycle. Es un reino, escúcheme, es un reino. Jesús dijo, es un reino. No solo porque hay jerarquía. It's a kingdom. Listen, Jesus said it's a kingdom not just because there's Y hierarchy. ese es el problema que tenemos. And that's the problem we Que have. se vio nada más el aspecto de jerarquía. That you only see the aspect of Y a veces hierarchy. una jerarquía piramidal. And sometimes it's a pyramidical En una mala hierarchy. interpretación. It's a pyramid that isn't Porque interpreted Pablo well. dice, yo apóstol entre vosotros, nunca dice sobre vosotros. And Paul says, I am an apostle to you, not over you. Y dice que el fundamento son estas 5 oficinas. And it says that foundations are these fivefold Y si offices. son fundamentos no pueden ser techo. And if they're a foundation, then they cannot be a roof. Si son fundamentos no pueden ser techo. If they're a foundation, it Yo no can't be tengo que a estar roof. saltando para alcanzarte de arriba porque tú eres el apóstol o profeta o pastor intergaláctico que tengo que estar saltando. Yo no debería estar saltando, debería estarme parando sobre el fundamento que me has dado. Un padre quiere subir a sus hijos a sus hombros para que vea más lejos que lo que él ha visto. No es debajo, es sobre. And if you're the foundation, I shouldn't have to reach to try to get to you, but rather you should be the foundation that I am standing upon. A parent should be the shoulders that they pick up their children so they can be higher than them. You shouldn't be under, you should be under, not above a person. Ahora yo sé que vemos muchos que estamos heridos, dañados por la figura, Now I know that many of us are wounded because of the por figure, el mal uso. and we're hurt because of the misuse el abuso. and abuse. Y algunos cuando se tocan nombres, And many of them, when you hear names, you no, yo pensé que estaba sano hasta que mencionamos el nombre.
And everything is fine until we mention a certain name. Y el asunto es que todo lo que no entendemos And the issue is that everything we don't understand gobernará sobre nosotros. will govern over us. Nuestro nivel de libertad está fundado en nuestro nivel de verdad. Our level of freedom is founded on our level of Esto es lo que truth. dice la Escritura. That is what Scripture says. Conoceréis la verdad You will know the truth, y la verdad os hará libre. and the truth will set you ¿Cuál es la free. implicación? What is the implication? Tu nivel de libertad está fundado en tu nivel de verdad. Your level of freedom is based on your level of En truth. cualquier lugar donde no tengas una verdad, estás en cautiverio aunque no lo veas. Any place you don't have a truth in, you are in captivity, although you don't see it. Entonces no debemos de rechazar la verdad, debemos de abrazarla. So we shouldn't reject the truth, we should embrace it. Porque la verdad nos va a sanar. Because the truth will heal us. Cuando hablamos de líneas de autoridad, tenemos que empezar a respetar, a honrar, a recibir y a celebrarlo. When we speak about lines of authority, we should accept, celebrate, and receive it. Pero no miremos la autoridad desde el pasado, sino desde el origen. But we shouldn't look at authority from the past, but rather the Porque el origin. pasado tiene que ver con los hombres, pero el origen tiene que ver con Dios. Because the past has to do with men, but the origin deals with God. Pero eso tú deberías de aceptarlo, porque gracias a Dios, Dios te llamó a ti y a mí basados en el origen, no en nuestro pasado. Nuestro pasado está cuestionable. And that we should accept it because God called us based on our origin, not our past, because our past is Es questionable. más, hay gente que cuando regresé a Guatemala después de 10 años me dijo, negro, ¿vos pastor? Me decían negro, no sé por qué. As a matter of fact, when I went back to Guatemala, people would say, "Oh, black one, you're a pastor," and they would laugh. I don't know why they Se call me reunieron that. mis amigos para recibirme. Digo, negro, todos lo creemos, pero vos pastor. My friends got together to receive me. They said, "Black one, we believe everything, but you a pastor?" Ha, ha. y yo entiendo. And I think, Ellos eran mi understand, pasado. they know my past. Ellos no conocieron la declaración de Jeremías. Germán, antes de que te formases en el vientre de tu madre, yo te conocí, yo te di, yo te separé. Asignación, llamamiento, dones, unciones, no están en mi pasado, están en mi origen. And I know that they know my past, but they don't know Jeremiah. Herman, before I formed you in your mother's womb, I knew you, I called you, and I set you apart. They know the past, and this is why callings, assignments, and anointings are not in the past, they're in the origin. ¿Estamos bien? Are we doing well? A mí me cae bien ese pastor, ya no sé quién es, pero me cae bien. I like the pastor over there. I don't know who he is, but I like him. Ahorita voy a hablar para que le den un regalo especial. I'm going to talk to somebody to give him a special gift. Le van a dar doble plato, pastor. They're going to give you 2 plates of food, pastor. El reino no solo es un reino por un sentido jerárquico, pero no podemos obviar que hay un ámbito en la escritura en el cual el creyente milita. ¿Lo dice la Biblia o no lo dice? And the kingdom is a kingdom that is by hierarchy. dice. It's hierarchical. Dice But Pablo there's que also militemos en la fe. truth in which the kingdom, it says we have to Hay wage un ámbito war. en que la iglesia milita. Paul says to wage war in your faith, and there's a realm in which the church wages war. Y si milita significa que es un ejército. And if it wages war, it means that it's an Y army. un ejército no sirve de nada si no hay líneas de autoridad y jerarquía. And an army doesn't serve in any way if there aren't hierarchy in the Y military. un ejército no es un asunto dividido o separado de una nación o de un reino. Es algo que está entrelazado. No podríamos haber nacido una nación que no tuviera ejército. And the military is not beside or outside of a country. It's something that is related, and it's inside, and it's together. Además, yo no sé si en su país, pero en el mío, And I don't know about your country, but mine, la nación tenía derecho the country had a de right todo lo que nacía en su tierra. of everything that was born in its land. Y usted tenía que servir And you had servicio to militar serve. obligatorio. In military service that was mandatory. En algunos de sus países fue lo mismo. Was it the same in some of your ¿Cómo era la countries? palabra que se llamaba subscrito? It was enlistment, the word. Suscrito creo que era el concepto de suscrito, era el hecho de que alguien te inscribió sin preguntarte. And it was the part, the idea that somebody enlisted you without asking you. Era una ley de la nación, un suscrito. O It sea, was- tú nacías y esperaban tu primer año, tu segundo año, tu tercer año. Y cuando llegaras a los 18 no te preguntaban, papá, It was the law in which you were born, and they waited till you were 1, 2, 3, 4, 5 years old, and at 18, mandatory esa era la enlistment. autoridad de la nación That sobre ti. was the authority of the nation over you. No te preguntaban. They didn't ask you. Te excusaban algunas veces de ese servicio militar si estabas estudiando, pero si no estabas estudiando te recogían de donde fuera y por los próximos 3 años usted tenía que servir como soldado. They excused you if you were studying, but if you weren't studying, they would pick you up, and for the next 3 years, you had to serve as a soldier. ¿Qué es lo que estaba diciendo Pablo? Milita en la fe. What was Paul saying? Wait, Que en war in your algún faith. momento de nuestra vida, no importa quiénes seamos, vamos a tener que decirle a alguien, Sir, yes, sir, Sir, yes, sir, porque una
faceta o ámbito de la autoridad es estar debajo de una jerarquía. And it is because it doesn't matter where we are. At some point in our faith, we're going to have to say, sir, yes, sir, there is a military capacity in the church, and it doesn't matter when, we're going to have to be under a hierarchy. Ahora, por supuesto, Now, of course, nadie podía, no te recogían a los 5. they wouldn't pick you up at the age of 5. Imagínate tú a los 5 en la Imagine at 5. 1, 2, 1, 2. Uno, dos, uno, dos. No, se esperaba que tuvieras, No, you would Un nivel. expect to have a certain level. pero nosotros disfrutamos de una libertad But we enjoy a freedom porque alguien está sujeto a una autoridad because somebody is subject to an authority militante. that is militant. Nosotros disfrutamos de libertad todos los días, del aire, de salir a la calle, de no tener ningún peligro, porque alguien creció en el nivel de poder bajar la cabeza y recibir órdenes. Señores, en el reino no es diferente. No podemos ir a la guerra con ovejas. En algún momento nuestras ovejas tienen que ser soldados que militen, pero para eso tendremos que revelar la autoridad, creer en la autoridad, someternos a la autoridad, porque uno no puede dar lo que uno no tiene y no hace. And now we have the freedom to walk about freely without any danger because somebody else grew up to this stature to bring down the head and to be humble to authority. Ladies and gentlemen, we cannot go to war with sheep. We have to go to war with people who are in the military. But first we have to reveal authority and understand and celebrate the authority. Se acepta, es una constitución. If you accept the Constitution, Vivámosla y enseñémosla. let's live it out and teach it. No se elige, You don't choose no es it. voluntario. It's not voluntary. Ya me acordé de la palabra, es un conscripto. And now it's Esa es an la palabra, enlistment. conscripto. The word is enlistment. O sea, me inscribieron In other words, I was y ni me enlisted. preguntaron, They didn't ask me. asumiendo que en algún momento Assuming that at some point tengo que agachar la cabeza I have to lower my head y recibir órdenes. and receive orders. Es por eso que en algún momento de la vida mandamos a nuestros hijos a trabajar a algún lado, a cualquier lugar, mandémoslos a trabajar a cualquier lugar y que tengan jefe. Es saludable que tengan jefe. That is why at some point of our life we're going to send our children to go to work and please do it. It's healthy that they have a boss. Mire, el mío, yo recuerdo el mío cuando lo Like, mandé I a remember trabajar. mine, Ya when I tenía casi sent him to 14 work. años, me tardé mucho, lo debía haber mandado a los 5. He was 14 years old and I took too long. You should have sent him at the age of 5 Porque se creía el rey because he thought he was the king. en la casa y como es un papá y a veces esa línea de autoridad como que se pierde y uno como que es, como que es, ¿cómo se llama esa? At home, because you're the daddy, sometimes those lines of authority. Dígalo en griego. Mongolongo. Mongolonco. Sometimes No fue as a Colombia. dad, you're O sea, foolish. uno como que les aguanta todo. And you put up with Mi everything. mamá no era mongolonga. And my mom wasn't foolish like that. Oh my God, esa viejita tenía marcada la línea de autoridad. Mi madre tiene 90, cumplirá 91 este año y todavía ofrece golpes. La viejita todavía ofrece golpes. She has clear lines of authority. She's 90, turning 91 this year, and she still offers to hit me. Mire, mamá, le cuesta levantarse. Dice, pero te vas a cansar. Dice, le digo, mamá, usted no me va a alcanzar. Te vas a cansar, me dice. It's hard for her to get to me, and I say, you're not going to get to me. And she says, no, you'll get Así tired que lo eventually. mandé a trabajar y me recuerdo que, por supuesto, lo despidieron. So I sent him to work, and of Eso no course, duró ni 3 meses. he got fired. Didn't last Me lo too mandé long. a trabajar a Office Max. I sent him to work, Regresaba enojado. and he was mad. Ese jefe que tengo es un hijo del diablo. Say, that boss that I have is the son of the La que devil. me mandó a cargar y yo cansado, papá. And he told me to carry blah, 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 and I was tired, Dad. No, es que yo ese día no amanecí como con ganas de sonreírle y que tengo que sonreírle porque el cliente siempre se le ve sonreír. Yo no quiero sonreír. And I said, I don't want to smile, but he tells me I have to smile because the customer is always right, but I didn't want to. Pero le hace bien a nuestros hijos en la edad primaria, que trabajen a alguien, que a alguien los mande, que los mande aunque los mande mal, porque mandar mal es el nivel donde más te desarrolla. Uno no se desarrolla por el que le manda bien, sino por el que le manda mal, porque uno debe respetar la autoridad, aunque esa esté torcida en algún momento. And it's good for them to have a boss and for them to get orders, even if they get bad orders, because you grow when you get bad orders from somebody and you need to learn to do it and submit to them, even if it's bad. Uno respeta la figura You respect the y en figure. algún momento se tiene que separar del hombre, And at some point, they need to separate from the man. porque tú no debes de seguir Because you shouldn't follow obsesivamente o ciegamente blindly or obsessively a una persona que ejerce mal su autoridad. someone who exercises their authority Pero tú te incorrectly. separas de la persona, pero sigues respetando el concepto. And you can separate yourself from the person, but still respect the concept. Porque la autoridad no es negociable. Because authority isn't negotiable. Ahora, ¿por qué debemos de ejercer una buena autoridad? Para que no nos saquen de la vida de otros. Porque No. tarde o temprano, si usted se porta mal con lo que Dios ama, Now, why should we exercise good authority so that we're not separated from the life of other people? Because sooner or later, if you behave incorrectly with what God loves, escuché a una pastora, aquí no está. I heard a pastor who is not here.
Y me había pedido que trabajáramos juntos. Yo le dije, qué lindo, trabajemos juntos. And she asked us to work together, and I said, yeah, let's do it. Y yo tengo la costumbre de que en el trabajo yo lo escucho And when when somebody wants to work with me, I listen to para them saber si yo puedo sumarle o hablamos el mismo lenguaje. to know if I can add to them or if we speak the same language. Entonces escuché una de sus prédicas. And I heard one of her Y en preaching, las prédicas estaba predicando un domingo. and she was preaching on Porque Sunday. ustedes Because you que no entienden son perros. don't understand, and you're dogs. Porque la Biblia dice no des los santos a los perros. Because the Bible says don't give what's holy to the dogs. Digo, y son cerdos porque la Biblia dice no des las perdas a los cerdos. And she says, and you're pigs because the Bible says to not give pearls to the pigs. Y lo peor de esto, que había gente que yo escuché en el fondo que decía, amén. And the worst part is that I heard people in the back say amen. Entonces ella So Ella estaba pastoreando perros y cerdos. was pastoring swine and Entonces yo la dogs. llamé y le dije, pastora, mira, yo te respeto, te amo, pero nosotros no podemos trabajar juntos. Tú no estás ungida para llamar. Tú no eres entrenadora de perros, tú eres pastor de ovejas. So I called her and I said, Pastor, we're not called to edify or build together. You're called to be a pastor of sheep, not of dogs. Entonces me parece que estás humillando al pueblo de Dios And I said, I think you're y estás humiliating usando tu autoridad mal usada. God's people. You're misusing your Y estás authority. dañando al pueblo de Dios. You're wounding the Y people dije, of God. yo te recomiendo que dejes de hacerlo porque tú no aplicas para ser pastora, tú deberías de aplicar para ser entrenadora de perros. And I said, I advise you to stop doing it because you don't qualify to be a pastor. You Sí, porque el qualify to be a entrenador de dog perros le está trainer. constantemente pegando al perro y dice, siéntate, y el perro Because dog trainers, you tell them, sit down, and they go. Sit down. No, usted no es entrenador de perros, usted es pastor de ovejas. You're not a dog trainer, you're a pastor. for Usted las sheep. cuida, You care for las them. alimenta, You feed las them. sustenta, You sustain las them. afirma You affirm them. y sobre todo su autoridad las protege. And above all, your authority protects them. ¿Estamos bien? Are we doing well? Se me acabó el tiempo, solo digo esto. I'm out of time, and I'll just say this. Militar es parte de la naturaleza de una nación. To wage war is a part of the nature of a country. Y si entendemos esto, nos ayudará a entender el concepto de la autoridad. And if we understand this, we'll be able to understand the concept of authority. La autoridad es un concepto muy importante en el reino. Authority is a very important concept in the kingdom. Míreme, Look at me. ya que la autoridad toca todos los ámbitos de existencia del hombre. Since authority touches all of the realms of existence of a man. Por ejemplo, For example, si en una casa donde nace un bebé, if in a house where a baby is born, si en una casa donde nace un bebé, if in a house where a baby is born, no hay autoridad, there's no authority. no hay responsables, There's no one no hay responsible. personas proveedoras. People who provide. Yo le pregunto, ¿el bebé va a vivir? Will the baby survive? ¿El bebé va a vivir? Will the baby live? Si en esa casa no hay responsables, If there are no one responsible in that house, ¿el bebé va a vivir? will the baby live? El ambiente de la autoridad es necesario The environment of authority is porque necessary nosotros somos seres ambientales. because we are environmental beings. Es por esto que el ámbito de la fe es bueno definir. En el ámbito de la fe es bueno definir This is why it's good to define in the realm of faith en qué ámbito queremos edificar. what realm we want to edify in. Pablo escribe a Timoteo, milita. Paul writes to Timothy, wage war. Entonces se debe de considerar que hay un ámbito en la vida So then we should consider that there's a realm in life en que debemos reconocer gracias mayores, no mejores. in which we should recognize greater, not better graces. Hey, Escuchen. si debemos de militar, If we should wage war, debemos de reconocer que hay ámbitos en los cuales tenemos que reconocer gracias mayores, no mejores. we should recognize that there are realms in which there are greater graces, not better En el reino graces. el concepto no es mejor o peor, es mayor y menor. In the kingdom, the concept is not better or worse, it's greater and minor. La buena noticia es que en el reino todo lo que tiene vida de Dios crece, las medidas crecen The good news is that everything in the kingdom of God grows, measures grow, y deben de crecer saludablemente, and they should grow in a healthy way, pero debe de medirse. but they should be measured. Porque yo no sé si usted tenía, mi mamá tenía una pared, Because I don't know if you had, my mom had a wall. tenía una pared en la casa, yo no sé si usted vivió bajo ese concepto. She had a wall at home. I don't know if you lived under that concept. Y nunca volvimos a esa casa, pero esa casa tenía una pared manchada. Échese un poquito. And we never went to that Poquito wall. más. And there was a wall Porque mi mamá that was decía, ay, stained. mi niño lindo tiene Because 5 my mom años. would say, my son is 5. 5 años. Y marcaba una línea en la pared. And she would mark a line on the wall. Y el próximo año ella medía el crecimiento de su hijo. And the next year, she would measure the Y growth of María your decía, son. ay, creció 1 pulgada mi bebé. Y marcaba la línea. And she'd say, he grew an inch. Y and luego marked the crecí. line. Y esa línea se quedó hasta que me vine a los Estados Unidos. Me mandó a los 18 y esa fue la última línea que mandó. And then that line was there until it came to the U.S. ¿Qué at es lo the que age mi of madre 18. estaba haciendo? What was my mother Estaba doing? midiendo. She was measuring Midiendo Measuring. mi crecimiento. my growth. Porque todo en el reino se
se mide. Because everything in the kingdom is No por measured. mejor o peor, Not because of better pero or por worse, mayor y menor. but because of major Hay and un ámbito en minor. que la iglesia tiene que reconocer gracias mayores. There is a realm in which the church needs to recognize greater and lesser graces. Pablo entre nosotros. Paul amongst us. Sí, entre nosotros, pero sobre nosotros. He said amongst us, but over us. Eso debemos de enseñarlo We should teach y that debemos de practicarlo. and practice it. Algunas veces uno se encuentra creyentes en la calle y uno me dijo, ¡eh! At sometimes you find believers No in the sé, street, si va a definir la nacionalidad por lo que voy a decir. and they say, No quiero decir nacionalidad. I don't want to say their nationality. ¡Qué volada, Dávila! Hey, what's up, Davila? ¡Qué volada, Dávila! He said, what's up, Davila? En un aeropuerto. At an airport. Yo no sabía qué decir. And I didn't know what to say. Yo le ¿qué tal, hermano? No. I said, how's it going, ¿Qué brother? tal, hermano? How's it going, No, brother? sí, Dávila, mira, yo te escucho en la radio, Dávila. And they say, oh, Davila, yeah, I hear you on the radio. Yo quería decirle, nosotros nos lavamos los dientes juntos todas las mañanas. I wanted to tell them, do you we Nos acostamos brush en la our misma teeth cama. together? Do we sleep in the same bed? Yo sería incapaz I would be incapable con ninguno de ustedes. with any of you. Algunos de ustedes los conozco por muchos años. Pastor Edgar lo conozco por, uy, santo, ¿cuántos años vas? And I know many of you for many Oh, years, my like God. Pastor Edgar. Más de, uy, Dios mío, por lo menos 28. At least o 58, 30. 30 years. Trabajamos juntos. We work together. Yo sería incapaz I'd be incapable de decirle, hey, Edgar, of saying, hey, Edgar, Pastor, Pastor. usted no va a entrar a esta iglesia sin que cualquier persona a la que usted le diga que es pastor, evangelista, pastor o maestro, lo que usted sea, lo llame por la honra que usted merece. And if you come into this church, no matter if you're a pastor, an evangelist, whatever it is, people here will call you and give you the honor that you Y por deserve. supuesto que una autoridad no se impone, se reconoce. And of course, you don't impose authority, you Porque usted no llega a recognize la it. casa y le da una patada a la puerta con sus hijos. ¡Ya llegó! Because you don't get home and you kick the door and you say, oh, I'm home. Pero se debe de reconocer. But it should be recognized. ¿Por qué? Why? Porque algunos de nosotros, nuestro problema no es orar más, Because many of us, our problem is not praying more, ni ayunar más, or fasting more, ni leer más la Biblia. or reading the Bible more. Es que no tenemos ninguna honra y respeto por la autoridad. It's that we don't have any honor or respect for Y authority. hay cosas que no se resuelven con oración, se resuelven con respeto y honra. And there are things that are not fixed with prayer, they're fixed with honor and respect. Por favor, no vaya a pensar mal. Please don't think No badly. estoy peleando ningún caso mío acá. I'm not fighting any case here that I'm No, not. no, no, por favor. Please. Yo solo vengo a colaborar entre pastores, profetas, evangelistas, apóstoles y maestros. Solo estoy colaborando. I just want to collaborate amongst pastors, evangelists, prophets. La razón por la que estoy hablando de esto es porque es un tema que debemos de despertar, porque necesitamos hacer lo que hacemos con autoridad. The reason why I speak about this is because at the topic we have to awaken, we must operate in authority, Y debemos reconocerla. and we must recognize it. Debemos reconocer los ámbitos en los cuales convocamos a nuestra gente, porque son ámbitos en la autoridad está convocando. We should recognize the realms that we call our people to, because they're realms that authority is calling them to. ¿Qué tipo de reunión, por ejemplo? ¿Qué tipo de reunión For example, what type of meeting convocamos para ejercer nuestra autoridad? do we call people to exercise our Es bueno authority? saber qué ámbitos. And it's, you have to know Por the ejemplo, el realm. concepto seminario. For example, the concept seminary. Míreme, ¿qué es Look at me. seminario? What is a seminary? Un seminario es diferente a un congreso, es diferente a una conferencia, es diferente a un culto. A seminary is different than a service or a conference. Todos son ámbitos donde una autoridad está ministrando. All of these are realms in which an authority is ministering. Algunas veces la reunión es un entrenamiento. Sometimes a meeting is a training. El asunto es que ninguno de ellos son sinónimos. The issue is that none of these are synonyms. No es lo mismo entrenar a alguien que meterlo a un seminario. It's not the same thing to train somebody than to put them into Por seminary. ejemplo, la atmósfera de un seminario. For example, the atmosphere in a La seminar. palabra seminario The word seminar viene de la palabra semen o enseminar. comes from the word semen or to inseminate. Cuando convocamos a un seminario, When we call people to a seminary, la autoridad the tiene que authority estar definida en qué es lo que va a hacer y cómo va a ejercerla. must be well defined in what they're going to do and how they're going to do it. Un seminario es una autoridad impartiendo vida, semen, para poder crear un hijo. In a seminar, it's an authority giving life, semen imparting life to create a child. Y es un ámbito basado en amor. And it's a realm based off love. Porque la manera como ganó mi primer hijo, nació mi primer hijo, no fue dándole 3 pescozones a mi mujer y maltratándola. Because the way in which my first son was born is not by slapping my wife and mistreating her.
se va a sembrar una semilla You're going to sow a seed en un esperma que eventualmente dará un hijo. in a sperm that will eventually give forth a child. Entonces convocamos para impartir. Impartición es redentora de tiempo. Si algo nos va a redimir el tiempo es la impartición. Hay cosas que se enseñan de acá, otras que se imparten acá. Quien imparte redime el tiempo. Lo que te costó a ti 20 años lo puedes impartir en un año. So we call people to impart, and impartation is a redeemer of time. You can teach things up here, but you impart from here. Whoever imparts for you redeems your time, and your time is shortened. Se me acabó el tiempo. I'm out of time. Aquí le quiero dar el balance. Here is where I want to give balance. Yo sé que tenemos problemas con el mal uso. I know that we have a problem with misuse. En realidad ninguno de nosotros debería de apuntar porque todos hemos hecho. In reality, none of us should point fingers because all of us have done. ¿Alguno de aquí ha ejercido mal su autoridad alguna vez? ¿Se le fue la mano? ¿Ninguno? Has Solo- anybody here mis-exercised their authority? You went too far, maybe? ¿Alguno? Any one of you? Alguno de aquí, estando en el púlpito, se le salió el carácter y le dijo a Luquier, ¿qué hace parado ahí? Has any of you from the pulpit, your character came out and said, "What are you doing there?" to the usher? ¿Alguno de ustedes avergonzó a alguien en el... Has any of, En el have any of púlpito. you ashamed or embarrassed somebody from O se the volteó a los pulpit? músicos y le dijo, pase por su cheque. Or you turned to the musicians and said, "Pick up your check." Y el otro contento. And the other guy in the back is happy. Finalmente me libré de este. Finally, I'm away from this guy. Míreme, Look at me. todos hemos us ejercido have mal nuestra autoridad. Misused our authority. Pero no por eso debemos dejar de serla. But that, because of that, we should not stop Porque yo doing pude it. haberme portado mal con mi hijo las veces que sea, pero él sigue necesitando a su papá. Because it doesn't matter how bad I do with my son, he still needs his dad. Voy a decir de nuevo. I'll say it again. Yo puedo ejercerla mal, pero seguiré necesitando. I can exercise it badly, but I'll still need it. La razón es por el uso y el mal uso de autoridad en la historia de la iglesia es que tenemos problemas. The reason why we have problems in the church is because of the misuse of authority. El hecho es que algunas veces en el nombre de la autoridad de Dios se cometen excesos. The fact is that many times in the name of the authority of God, you commit excesses. Todos lo hemos cometido. We've all done it. En el reino están previstos los sistemas infusibles para que nunca explote nuestra rebelión. In the kingdom, there are systems and fuses so that a rebellion never explodes. Míreme. Look at me. Están contemplados los fusibles. These fuses are contemplated. La rebelión es una explosión en contra de la autoridad. Rebellion is an explosion against authority. Porque la autoridad es un sistema de poder. Because authority is a system of power. Pero en el reino se prevén los excesos de poder. But in the kingdom, you see ahead those excesses of power. Toda edificación, All edification, toda edificación. every Este edificio. edification, this building, Su edificio your building, está hecho con códigos are made by codes que regulan el exceso de poder. that regulate excess of power. Y para ese exceso de poder, para beneficio de toda la casa And for those power excesses for the benefit of a y de whole todo lo que house está debajo de la casa, and everything below the cuando hay una house. recarga de poder, When there is too much ¿qué es lo power, que pasa? what happens? Los fusibles se tiran. The fuses are Los thrown. fusibles se tiran. The fuses are thrown. En el reino está contemplado el exceso de poder de un mentor, de un tutor, de una figura. In the kingdom, access of power of a mentor, a figure are contemplated Para que nadie nos mate, so that no one would kill us, no nos asesine. would not murder us. El concepto en la escritura es sumisión. The concept in the scripture is submission. Sumisión es una impartición del Espíritu Santo que no nos hace estúpidos, Submission is an impartation of the Holy Spirit that doesn't make us stupid ni nos hace tontos, or ni dumb nos hace ciegos. or blind. Sumisión es la actitud del Espíritu en el reino Submission is the attitude of the Spirit in the kingdom que dispara el fusible cuando una autoridad está sobretomando o sobreabusando. that shuts off the fuse when an authority is overtaking or abusing. Sumisión es la actitud de mi espíritu, obediencia es la acción. Submission is the attitude of my spirit and obedience is the Si action. la sumisión de mi espíritu me dice que la autoridad está sobretomando, tengo por dentro un switch, un fusible que se dispara, se apaga para beneficio mío y para beneficio de yo no explotar en una rebelión en contra de una autoridad. Antes de que eso suceda,
And submission is the attitude of my spirit that realizes when an authority is taking too much power. Once that is shut on, that fuse is shut on, then it will protect me from rebellion, but it'll also protect me. Ahora, ese from mismo that. fusible que se apaga, Now that same fuse that tiene turns que on entender que no se puede tampoco edificar sin fuentes de poder. must understand that you also can't build without sources of power. Me sobrecargaron con el poder y entonces nunca más me enciendo. ¿Qué I was problema? overcharged with power, now I'm never lit on. What a problem. Nunca más reconozco autoridad. Never again will I Nunca recognize más tendré authority. uno. Never A again mí will I me have abusaron one. una vez, pero no me vuelven a abusar. I was abused once, but I'll never be abused again. Entonces tienes una casa sin poder So then you have a house without power y sin líneas de autoridad and without lines of y authority, sin nadie que te inspire. without anybody to inspire En algún you. momento dejarle la oreja con permiso. At some point, for somebody to pull your ear, it's me. Solo dejo este concepto. And I'll just leave this Hay concept. mucho que hilvanar en el concepto. There's a lot to speak about the topic, Pero ¿para dónde vamos? but where we're going to, Vamos a necesitar una mayor dimensión de poder we're going to need a greater dimension of power y de autoridad. and authority. Y la autoridad es un regalo. And authority is a gift. Es un regalo. It's a gift. Tener una autoridad que te inspire, To have an authority that inspires you, te cuide, takes care of you, te ame. loves you. Qué cosa tan rica. What a nice thing. Qué cosa tan rica. What a nice thing. Mire, Dios en su bondad But God in His goodness me ha permitido presidir ministerios en la nación americana, en otras naciones, comunidades de fe se ha ido multiplicando en tantos lugares. has allowed me to lead ministries in the United States, and Community of Faith Division has extended to different places. Y en todos esos lugares voy a dar. And in all of those places I go to give. Pero qué rico es But it's so nice cuando tengo una figura de autoridad delante de mí. when I have an authority figure before me. Míreme, Look at me. no busques afirmación en tus amigos, Don't seek affirmation in your friends ni en tus compadres. or in your buddies. No busques afirmación en tus compañeros de ministerio. Don't look for affirmation from your La afirmación siempre companions. viene de arriba. In ministry, affirmation always comes from on top. No le preguntes a este pastor cuando le invitas a la iglesia, ¿y cómo ve mi iglesia? ¿Todo va bien? ¿Verdad? Sí, todo va bien. El otro pastor, aunque por pena o como sea, te va a decir, sí, no, adelante, pastor, sí, estamos bien, tú sabes. Don't ask another pastor, how's it going in my church? And that pastor, because he's a little embarrassed, will say, yeah, pastor, keep going, you're doing well. Nuestra tendencia es buscar afirmación en nuestros amigos y en nuestros compadres porque no queremos tener una figura de autoridad. Our tendency is to seek affirmation in our friends and our buddies because we don't want to have a figure of authority. Pero si tienes una buena autoridad, But if you have a good authority, qué rico es que te abrace. it's so nice that they hug you. Una de las figuras de autoridad más grandes de mi vida es mi Santa Madre. Estoy peleando porque yo la veo que ya está en sus 91, en cualquier momento se la va a llevar el Señor. Y yo, mire que yo he aconsejado gente y pienso en eso y One of the greatest authorities I've had in my life is my Holy Mother, and she's 91 and she's getting older. And I have advised many people in this, and I think about the day that it happens to le me. dije a mi esposa, este año viajemos más a Guatemala porque yo siento que la viejita ya se va a ir. I told my wife, let's travel to Guatemala more this year. I feel like the old lady's about to leave. Y qué rico es sentarme en su sala. And it's so nice to sit in her living Mi room. madre es una mujer de Dios. My mother's a woman of God. Dios le abrió las escrituras a mi madre. God opened up the scriptures to my Es una mujer mother. de revelación. She's a woman of revelation. Qué rico para mí sentarme. Me dice, venga, mijo, siéntese acá. Me And dice, it's so nice for me to hear her say, come son, sit here. ¿cómo está la iglesia? How's the church doing? Me empieza a preguntar por... Y el líder aquel que cantaba, el peloncito aquel, y ahí sigue mamá y pelón todavía. She asked me, that worship leader that used to sing, the guy with the hair, and I told her, yeah, he's still there. Y el Quique, ¿cómo está el Quique? Quique, Ahí how's está. Quique Se doing? casó mamá el Quique. There he is. He got married, mom. Y me aconseja. And she counsels me. Y mire, yo me la paso viajando y colaborando. And look, I spend time traveling and collaborating. Pero qué rico sentarme en el sillón de mi madre, delante de su autoridad. But it's nice to sit on my mother's couch before my authority. Qué saludable es How healthy it is tener una figura de autoridad. to have an authority figure. No busques tu afirmación en tus compañeros Don't look for affirmation in your companions, y nunca en tus ovejas. and much less in your sheep. Porque ellas gritan hoy que viva el rey, mañana gritarán que muera el rey. Because they Y si shout buscas today, tu afirmación en aquellas que se fueron, por eso estás deprimido. may the king live today, and the next day they say, let him die. Because if you find Por it in eso those estás that left, deprimido, porque entregaste tu corazón, diste tu amor, entregaste tu vida y ahora después de todo te dejaron. Y ahora sientes un sentimiento de que no vales nada, de que se fueron por otro, porque seguramente tú no tienes lo que ellos necesitan y empiezas a lidiar con un asunto.
Busca tu autoridad. That's why you're depressed, because you're seeking affirmation in those that left, and you're sad and you gave it all. You gave your heart. You need to find your Usada por authority Dios. that was used by Te dirá, God. They will tell you, aunque tu padre y tu madre te dejaren, though your mother and father abandon you, con todo el Señor te levantará. with everything, the Lord will Amados, pick you up, beloved. Como uno que está entre ustedes, As one who is amongst you, les animo. I encourage you, Estudiemos el concepto de autoridad en el reino. let's study the concept of authority in the kingdom. Porque no podremos edificar en los próximos años una casa que no tenga un nivel de poder y de autoridad. Because we won't be able to edify a house in the coming years, a house that doesn't have power and authority. Son casas sin fundamento. Those are houses without foundation. ¿Quién iría a la guerra por ti? Who would go to war for you? ¿Quién iría a la guerra por ti? Who would go to war for you? ¿No iría nadie? Would anybody? ¿Quién es esa persona, esa mujer o ese hombre que diría iría a la guerra por ti? Who's that person, that man that would say, I would go to war for Mi you? espada peleará por ti. My sword will fight for Mi you. escudo te defenderá. My shield will Mi defend you. espíritu era en tu auxilio. My spirit will go to help you. ¿Quién es esa figura que irá a la guerra por ti? Who is that figure that will go to war for you? Yo tengo al Dios todo, pero yo lo sé. You say, oh, I have the Almighty God. I know that. Porque deja la figura física. But He leaves a physical Porque es en la figura figure. física que mi mamá marcaba las líneas. Because it's in the physical figure that my mom would mark the No, yo estoy boundaries. súper sometido a Dios, claro, es fácil decirlo porque cómo lo mido si no hay mal. Dios mide las cosas que no se ven por lo que se ve. And you say, oh, but I don't see God. Well, if you are submitted to God, how can I see it? Because God measures the things that are not seen, but what is seen. No puede. Dios es mi autoridad. Sabemos que Dios es nuestra autoridad, pero Dios va a medir. You say, God is my authority. We know that, but Delante de God, los hombres tiene que haber una will measure. evidencia. Mira, a mí me impresiona. Hasta Jesús tuvo que hacerlo. before men, there has to be a measure. Even Jesus did it. A mí me impresiona. And to me, that impresses Ahí me. está Juan. John is there. Y Juan dice, ¡ey, el Cordero de Dios! Y Jesús se acerca y le dice, sí, Juan, bautízame. And John says, behold the Lamb of God. And Jesus says, John, baptize me. A Juan se le abrieron los ojos y dijo, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Yo no soy digno de desatarle el calzado de sus pies. Bautízame tú. Y Jesús le dijo, Juan, hey, yo no puedo. It was revealed to John. He said, behold the Lamb of God that takes away the sins of the world. I'm not worthy to tie his sandals. And Jesus says, John, I can't. Yo estoy sometido a mi Padre, I'm submitted to my Father. pero la gente no lo va a ver But people won't see it a menos que yo me agache delante de ti. unless I kneel before you. Le digo, Juan, He said, John, para John. que se cumpla That it may come to pass. toda legalidad. All legality would come to Yo me voy a pass. agachar. I'm going to kneel. Necesitamos ministerios We need ministries que se agachen. that kneel. Yo no sé usted, pero estoy cansado de ministerios que nunca se agachan. I don't know about you, but I'm tired of ministries that never kneel. Necesitamos ministerios que se agachen. We need ministries that kneel. Jesús se inclinó y escribió en la tierra Jesus bowed himself and wrote on the earth delante de aquella mujer, before that woman, porque la mujer no podía levantarse. because a woman couldn't get up herself. ¿Estás dispuesto tú a agacharte Are por you aquellos willing? que no pueden levantarse? To bow and kneel for those who can't get up? Cierra tus ojos, solamente. Close your eyes. Todos estamos sirviendo al Señor We are all serving the Lord. y todos hemos tenido aciertos. And we've all had things right. Ay, Dios mío, yo aplico en los que no han tenido muchos. And I qualifying those that haven't had many things right. Pero estoy vivo But I'm alive. y todavía hay tiempo And there's still time. y Dios puede hacer algo. And God can do something. Y si estoy herido, puedo traer mis heridas delante de Él. And if I'm wounded, I can bring my wounds before Y si me Him. duele, puedo decirle, papá, me duele. And if it hurts, then I can say, Dad, it hurts. Y si lo he hecho mal, puedo decirle, dame una nueva And oportunidad. if I've done it incorrectly, I would say, give me another opportunity. Pero Señor, necesito. But Lord, I need. Y no importa cuán alto Dios te levante, And it doesn't matter how high God takes you. nunca estarás más alto You'll never be too high que el diseño original de Dios. than God's original design. Dios respaldará su diseño más que dones y unciones. God will back up His design more than gifts. Yo solamente quiero hacer una oración. Si hubiera alguien aquí que necesita una oración. Not only do I want to pray, but if there's anybody here that needs Y to esto es muy pray. difícil porque estamos en un ámbito de pastores. And this is difficult because we're in a realm Pero of quiero tomar un pastors. minuto. But I want to take a minute.